Dios les bendiga, bienvenidos al programa Pregúntele al Paz. He aquí una pregunta muy curiosa, muy breve, muy sencilla. La voy a hacer tal como me fue hecha. Alguien me dijo esta curiosa pregunta. Paz, si la Biblia fuera una tesis, ¿qué título le pondría? ¿Y qué demostraría dicha tesis? ¿Qué título le pondría y qué demostraría esa tesis? Creo que alguna persona, es una pregunta, digamos, artística, es una pregunta artística, filosófica, no sé cómo decirlo. Evidentemente no es una pregunta que necesite una respuesta así estricta, es la imaginación de mi hermano. Me gusta la pregunta. Y pienso que algunas personas de inmediato dirían, bueno, una tesis sería la demostración de que hay Dios. Sin embargo, esta pregunta me hace meditar algo interesante. Mire, la Biblia no comienza así. La Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la Biblia no tiene una introducción que diga, bueno, como les voy a hablar de Dios, lo primero que tengo que hacer es demostrarles que hay Dios. Miren, ahí les voy a argumento antropológico, argumento cosmológico, argumento de diseño fino. No, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. La Biblia da por hecho que hay Dios. Luego entonces esa respuesta yo no la daría. ¿Cuál sería el título de la tesis? Si la Biblia fuera una tesis. O sea, si hay Dios, ¿no? Yo pensé, hermano, que es esta pregunta, y pensé en esta respuesta. Como las tesis los nombres son larguísimos, y resulta que deben enfocarse en un punto de vista determinado. O sea, una tesis no estudia la vaca completa, no, una tesis estudia el, la, la parte interna derecha, central, de la uña, del pie, de la pezuña izquierda de una vaca. Si me explico, una tesis se circunscribe a algo. Por eso los nombres son tan largos. Yo pondría así, si la Biblia fue una tesis, una visión eterna de la vida y de cómo un ser humano debe enfrentarse con Dios, consigo mismo y con el universo, desde el único que puede responder esta pregunta, que es Dios. Algo así diría yo. Pero hermano, que hizo la pregunta, ¿no podría la Biblia ser una tesis? Porque una tesis es un libro que trata de demostrar algo. De hecho, eso significa la palabra tesis, no tiende a demostrar algo. Y la Biblia tiene muchos libros, son 66 libros. Cada uno podría ser una tesis tal vez. Pero no, la Biblia no trata de demostrarnos algo. La Biblia no es un libro que demuestra algo, no. La Biblia es una historia de amor. La Biblia es una narrativa. Más que una tesis está llena de argumentos y citas bibliográficas. Como dijo fulano, está llena de citas bibliográficas. La Biblia no es una tesis. La Biblia es una historia de amor. Es una historia que nos cuenta cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Cuántas cosas ha hecho ese Dios, cuántas aventuras ha llevado a cabo. Es una como una novela de aventuras, de caballeros, como también puede ser policíaca y puede ser así de guerra. Es decir, es una historia verdadera, por supuesto, que nos toque el corazón, que trata de tocar nuestro corazón, de sintonizar nuestro corazón con el corazón del autor para que entendamos cuánto nos ama. Entonces, no, la Biblia no es una tesis en el sentido estricto de la palabra tesis. Tal vez algunos de los libros de la Biblia podían funcionar como una tesis determinada, tal vez Romanos, una tesis sobre la gracia de Dios, la salvación por gracia, tal vez Corintios, una tesis sobre la moralidad de la iglesia, Gálatas otra vez sobre la gracia, Efesios sobre la iglesia, el Apocalipsis sobre el sufrimiento cristiano, pero una tesis es como un intento por argumentar para demostrar algo. No, la Biblia es una historia de amor maravillosa. Se parece más a una historia de amor para ayudarnos a entender a los seres humanos, el grande amor de Dios. Y bueno, creo que si debo poner un texto a esta respuesta, está muy claro, el texto más famoso de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada parte de este versículo sintetiza la gran historia del amor de Dios, porque de tal manera, la grandeza del amor de Dios. Amó Dios al mundo, el objeto del amor de Dios, nosotros, los seres humanos, para que todo aquel que en él cree, la condición del amor de Dios, la fe, el creer, no se pierda el resultado del amor de Dios, mas tenga vida eterna. Dos resultados: no se vaya al infierno, sí se vaya a la vida eterna. Pero en medio de este texto está toda esa gran historia. De tal manera, ¿qué implica de tal manera? Creó el universo. Dijo sea la luz y fue la luz. Creó las lumbreras. Luego creó a Adán y Eva. Luego creó una historia, un pueblo. Llamó a Abraham para formar un pueblo y a través de ese pueblo diseñar un plan de salvación, o más bien desarrollar su plan de salvación. Y luego a la cruz. Ese de tal manera amó Dios al mundo. Es desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más bien eso, una historia maravillosa. Gracias, hermano, por hacer la pregunta. Se me hizo muy interesante y por eso quise contestarla. Pero espero que esto tenga sentido para usted y para cualquiera que haya escuchado. Amén. Dios los bendiga.